Y esto también lo digo por la agresión en Ecuador a nuestra embajada. No lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos. A México se le respeta. Empresarios ecuatorianos desesperados porque México les cierra las puertas. Nuestras bananas se pudren. Es grave, es muy grave. Con las puertas del mercado mexicano cerradas, los empresarios ecuatorianos se enfrentan a una situación crítica, viendo cómo sus productos se pudren sin poder ser comercializados. Todos los gobiernos agresores de nuestro país, los que nos han robado el petróleo, los que han agredido las embajadas y los que se niegan a pagarnos el dinero, van a enfrentar la justicia. Hay varios presidentes que están nerviosos y asustados. Ya pidieron venir a México a tener varias reuniones en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué creen ustedes? Que Claudia le negó la entrada al país a Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, por habernos insultados y negado a pagar el dinero de las deudas del petróleo. Pero además, Daniel Noboa, que ha sido el agresor principal de México, tiene serios problemas. Tiemblan los que agredieron a México, especialmente el presidente de Ecuador. Los expertos le advirtieron a Daniel Noboa que hiciera las paces con México mientras Andrés Manuel López Obrador era el presidente de los mexicanos, quien le había dicho a la mayoría de los ecuatorianos que viven en México que se iba a solucionar el problema en su país, porque probablemente Daniel Noboa se ha metido en prisión, pues ahora se ha dado cuenta que las cosas no son iguales. Una presidenta con mano de hierro que va a perseguir a los agresores y Daniel Noboa está en primera fila. Noboa tendrá que pagarle a Claudia el último peso por la agresión a la embajada. Además, aunque se dejaron de recibir los cargamentos con petróleo crudo desde Ecuador para que las refinerías mexicanas los convirtieran en combustible y luego se lo enviáramos al país, el gobierno de Ecuador había utilizado algunos mecanismos para beneficiarse de los petróleos y los combustibles mexicanos, comprándolo a través de un intermediario. Especialmente el Perú le estaba pasando parte de los combustibles mexicanos al gobierno de Ecuador. Daniel Noboa tuvo serios problemas energéticos, se quedaron a oscuras e incluso dijeron que había un boicot de parte de México para hackear sus empresas productoras de energía, pero ahora se van a quedar oscuras porque México le ha puesto un stop al gobierno peruano para que no le venda el petróleo de México a Daniel Noboa mientras no se disculpe y le pague a México todo lo que le debe. Se le advirtió y se le dijo con anticipación a las empresas petroleras de Ecuador que se le iba a trancar el juego, se le iba a prestar la tuerca y a cerrar el flujo petrolero si no llegaban a los acuerdos pertinentes con México. Se negaron y ahora van a sufrir las consecuencias. Ecuador queda fuera del comercio con México, ya que no solamente le vendíamos el petróleo refinado como los combustibles, pero además de los combustibles, la mayoría de los productos que produce Ecuador se le vendían a México y a sus aliados. Por ejemplo, a Rusia se le estaban vendiendo los bananos y el gobierno ruso dijo que mientras no se llegara a un acuerdo diplomático con México, no iban a movilizar los barcos para traer todas esas bananas hasta Rusia. Pero México era quien le estaba comprando la mayoría del pescado y además le comprábamos la materia prima del cacao. Y ahora hemos encontrado otros suplidores en el Caribe y hemos dejado fuera del comercio a Ecuador. Su economía va en picada. Los dólares no están llegando al país. Los dólares que llegaron al país y fueron utilizados por la población están tan finos que usted puede mirar de un lado para el otro porque no está llegando dinero a la economía. Todo por culpa de Daniel Noboa. Pero ¿creen ustedes que si Noboa se disculpa con Claudia y llega a México para resarcirnos por las agresiones, debería traer mucho dinero para pagarnos? Y si no, van a quedar fuera del comercio, de la economía, del gas, del petróleo, incluso van a tener serios problemas diplomáticos porque si Daniel Noboa sale de Ecuador, posiblemente el ejército mexicano lo esté arrestando. La economía mundial depende de México y eso lo sabe ahora Daniel Noboa y lo sabe el presidente de Argentina, Javier Milei.
¿cómo México está controlando la economía mundial? Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con México. Además, China, quien ya invirtió 96,000 millones de dólares en nuestro país, quiere que firmemos un tratado de libre comercio idéntico al que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Ahora que va a entrar en operaciones el proyecto más importante del mundo entero, el corredor interoceánico del Istmo, que le dará la oportunidad a los mexicanos de controlar el comercio a nivel mundial, pues estas naciones agresoras no van a poder pasar sus mercancías por nuestro país y les vamos a cerrar la ruta de la seda, como se le conoce al proyecto mágico que logró crear México con inversión de nuestro propio gobierno. Es decir, que Javier Milei y Daniel Noboa no van a poder comprar y no van a poder vender los productos de los argentinos, causándole pobrezas a sus países. Se van a quedar a oscuras y van a vivir un invierno oscuro sin combustible mexicano, ya que México no solamente vende mucho petróleo, sino que es el único país que tiene refinerías adecuadas para poder convertir todo el petróleo crudo en sus derivados. Y si no se busca una solución para resarcir a México, Noboa y Ecuador se van a quedar a oscuras. Debe México negociar con Daniel Noboa el petróleo que antes le estábamos refinando. ¿Creen ustedes que si México le cobraba un 30% luego que los barcos ecuatorianos llegaban a los puertos para redirigir el petróleo crudo a las refinerías de Pemex que le pertenecen al pueblo mexicano? Pues ahora México debería poner algunos puntos sobre las mesas, cobrarle más impuesto, obligarlos a tener que disculparse, pero también tener que pagar una cuantiosa cantidad de dinero por la embajada que fue prácticamente destruida por el ejército de Ecuador, que fue enviado por el presidente Daniel Noboa. Él nunca ha querido admitir que él fue el agresor porque tenía el respaldo de Estados Unidos. Algunos expertos estiman que esto se orquestó desde Washington, pero ¿creen ustedes que el ejército de Ecuador fue enviado por Daniel Noboa porque Estados Unidos primero le dio la orden, ya que él es ciudadano americano y probablemente sea un subalterno, un espía del gobierno de Estados Unidos en Ecuador? Por esa razón, ¿creen ustedes que para tratar de dañar a México y que nos enfrascáramos en un conflicto con esta nación, donde los ecuatorianos personalmente que no apoyan al gobierno de Daniel Noboa ya se han disculpado con México y a través de nuestro canal le han mandado disculpa a toda la población mexicana? Así que si tú eres ecuatoriano, quiero ver los mensajes en este video donde ustedes no apoyan esas agresiones de Daniel Noboa, sino que deberían buscar las paces con México para restablecer nuevamente el comercio, llegue la energía eléctrica, lleguen los combustibles y le abran las puertas nuevamente al mercado mundial. Ahora bien, tiemblan los que agredieron a México. Ahora que tenemos un gobierno de manos duras, Estados Unidos tendrá que tener mucho cuidado con las intenciones de dañar nuestra economía. Primero utilizaron a Javier Milei para que nos insultara, incluso viniendo a nuestro país, hablando mal del presidente y de todos nuestros ciudadanos, y luego que se quedó a oscura, ahora quiere pedir disculpa, donde México no le ha aceptado su palabrería, a menos que venga con hechos, con dinero, que traiga los recursos para pagar la deuda y que nos deposite el dinero de los nuevos compras de petróleo, porque si no, no vamos a hacer ningún trato con los argentinos. Pero Ecuador, que fue el país que nos agredió militarmente, va a tener serios problemas, van a tener sanciones y bloqueos a sus empresas petroleras. Además, Estados Unidos, que cree que no puede ser sancionado por México, podría también sufrir algunos bloqueos porque México es quien le está vendiendo petróleo para que puedan compensar la demanda energética que está aumentando en su país. Daniel Noboa tendrá que pagarle a Claudia. Claudia no viene con jueguitos. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador era un hombre bravo, pero que no quería meter a México en conflictos ni en problemas, sino que éramos una nación pacífica y no entrábamos en ninguna opinión cuando los otros países tenían sus conflictos internos. Pero Claudia tiene mano dura y podría comenzar a perseguir a Noboa, probablemente arrestarlo, aunque a Noboa le queda muy poco en Ecuador.
Estamos cerca de las elecciones y el pueblo no lo quiere porque se han enfrentado a la peor crisis económica de su historia. Ecuador queda fuera del comercio mexicano, que prácticamente era el 80% de todo lo que compran y venden los ecuatorianos. México tiene el control, el switch para apagar los sistemas eléctricos de esta nación, y lo hemos hecho dejando de enviar los barcos gasíferos hasta las refinerías y plantas energéticas ecuatorianas, que ahora han dejado a la mayoría de la población a oscura. Además, la economía mundial depende de México, y aquí entran los grandes colosos. Estados Unidos y China, que tienen la economía más grande, dependen en gran medida de hacer comercio con México. Es decir, si Estados Unidos y China ven a México como la solución para poder crear mercados económicos abundantes, ¿por qué razón países pequeños que tienen economías muy pobres y que además dependen parcialmente de la economía de México nos han agredido? Se dejó convencer Daniel Noboa de algo que era perjudicial para su país y no ha querido resarcirlo disculpándose con México porque es un egoísta, y como su familia es millonaria, no le interesa que los ecuatorianos salgan del problema económico en el que él mismo lo ha metido. Pero lo más importante de todo, debe México negociar aceptando la disculpa de Daniel Noboa para venderle nuevos cargamentos de petróleo. Deberíamos nosotros aceptar los envíos de barcos gasíferos hasta las refinerías mexicanas para transformarlo en combustible, y que luego Ecuador y Daniel Noboa se beneficien de las inversiones de México como son nuestras refinerías. Debería México liberarle las ayudas humanitarias al pueblo ecuatoriano que lo está necesitando. ¿O creen ustedes que antes deberían haber garantía donde todos los países agresores se disculpen con México, le paguen el dinero si quieren hacer comercio? Los leen en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, pues compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.